Hola, mi nombre es Julio González, estudiante de la Escuela de Psicología de la Universidad de Yacambú, Barquisimeto. Hoy tenemos un caso hipotético, ¿no? Por trastornos de consumo de sustancias. En este caso utilizamos el nombre de Juan Pérez, como puede ser Pedro González, y es el caso por dependencia al alcohol y a la cocaína, ¿no? Entonces, cuando tenemos un caso que nos llega de esta naturaleza, la idea es hacer una práctica de lo que es una entrevista clínica. Esa entrevista clínica lo primero que va a evaluar, ¿no?, es el nivel de conciencia que tiene ese paciente, ese adicto, del problema que tiene presente. Y esto es lo que se llama la entrevista motivacional, que fue un método, por llamarlo de alguna manera, un modelo de entrevista propuesto por Kokoschka y Clementi en los años 70, que pretendía a través del círculo de la motivación de evaluar qué nivel de conciencia tenía la persona en aquella época en Italia para querer dejar de fumar cigarrillo. Ese modelo se ha utilizado, que es el de la precontemplación, contemplación, crisis, plan de acción, recaída o recuperación a largo plazo, y se utiliza para ver en el momento de la entrevista cómo podemos evaluar la intención de cambio del adicto. Para esto hay varios criterios que se siguen. El DISM, donde uno va a ver cuáles son las características que presenta, personales. Por ejemplo, lo primero que hay que saber es si es una persona que califica como adicto, como una persona que ha desarrollado una dependencia, y vas a evaluar, por ejemplo, la cantidad de consumo, la regularidad del consumo, los niveles de abstinencia, las ansias por consumir, la desesperación que puede vivir la persona cuando tiene craving, tiene abstinencia. Entonces hay una cantidad de criterios que se suman al 6, 10 y al 5 que nos van a indicar, por ejemplo, los niveles de tolerancia, los niveles de deterioro, los niveles de patrones de conductas que desarrolla el adicto. Una vez que vemos y evaluamos con un criterio organizado todos estos factores, los factores que llevan a la persona, al ambiente familiar, al entorno, a esa dependencia, es que se va a proponer este modelo de 12 sesiones que es un modelo corto. Y quisiera aclarar, porque me interesa mucho el tema, que realmente no se puede considerar un tratamiento como tal, sino que es un tratamiento que busca la reducción de daños, o sea, la reducción del consumo. Puede ser como en este caso hipotético de Juan Pérez, cocaína y alcohol, o sea, policonsumo, como podrían ser otras pastillas, analgésicos, benzodiazepinas, marihuana, etcétera, ¿no? Hoy en día bastante común en los jóvenes. Entonces, en estas 12 sesiones, lo primero que se va a crear es el encuentro psicoterapéutico entre este adicto y el profesional, el psicólogo, y muchas veces acompañado de terapias de grupos para ver cuál es el objetivo, qué pretendemos hacer, cómo lo vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, cuál es el estado de esta persona. Vamos a evaluar en esas entrevistas cuál es su nivel de conciencia, cuál es su nivel de deterioro, cuál es el nivel de cuáles son los patrones de conducta, porque no olvidemos que son terapias es un modelo de terapia cognitivo-conductual que pretende conocer cuáles son las creencias, cuáles son las ideas que tiene él de sí mismo y de lo que es la sustancia, cuáles son los riesgos que él percibe que puede tener o no, si lo vincula, por ejemplo, al placer, o si lo vincula, por ejemplo, a calmar un dolor, un trauma, etc. Entonces, en cada sesión, que aproximadamente son 60 minutos, vamos a ir evaluando. Primero vamos a abrir vínculo con él para conocer su historia. Vamos a recopilar la información, cuáles son los problemas que ha tenido, qué ha pasado a consecuencia de ese consumo. ¿Se considera regular, experimental, abusivo? ¿Qué piensa él de esto? Después vamos a ir evaluando las creencias, los riesgos, cómo se puede hacer un plan de reducción, de qué manera puede participar él, y así vamos a ir primero con él y después entramos en la familia. En estas 12 sesiones se va a incorporar, por ejemplo, la pareja de tener pareja o la familia de tener familia, para ver qué se puede cambiar en ese entorno, en su vida, cómo podemos ir cambiando ese patrón diario, esas creencias que él tiene, cómo se pueden modificar. Si, por ejemplo, piensa que consume porque tiene problemas o porque ha pasado un trauma, o etcétera, etcétera, o inclusive tantos adictos que piensan que lo hacen porque les gustan, por presión del grupo. Entonces, una vez que vamos analizando en cada sesión qué vamos captando, qué vamos identificando, vamos ofreciéndole hacer esos cambios.
cambios en su estructura diaria, en los hábitos diarios, cómo lleva los horarios de trabajo, de estudios, de descanso, de ocio, cómo lleva él los lugares que visita, las personas que frecuenta, qué tipo de vínculos ha generado él. Entonces se va analizando todo ese mundo interno, todos esos patrones que tiene. Son patrones que va practicando a lo largo de la semana y ahí vamos identificando cuáles son los momentos de riesgo, cuáles son los disparadores, cuáles son los ambientes o las situaciones que le pueden disparar y acercarle a una recaída. En la medida en que vamos identificando todo lo que él cree que lo lleva a consumir y vamos interviniendo, también le vamos a sugerir un nuevo estilo de vida. ¿Para qué? Para evitar las recaídas. ¿Qué tipo de lugares, qué tipo de personas, qué tipo de actividades son las que tiene que sustituir? Porque ellos han creado un mundo que gira alrededor del consumo. Ya es algo prácticamente automático. Y en esa intervención conductual hay que proponerle no solo el cambio en su creencia y en sus ideas acerca del consumo, sino también ponerlo en práctica. Por ejemplo, los hábitos alimenticios, por ejemplo, una rutina donde hay ejercicio, donde hay unas terapias, donde hay un grupo de personas con las que le va a compartir para darle herramientas en tan poco tiempo, porque estamos hablando de 12 sesiones, hay que darle herramientas de protección. Quiénes son las personas, cuáles son los lugares, cuál es el ambiente que él necesita y sobre todo, una vez que se incorpora la familia a estas terapias, cómo hacer para que la familia sea un factor de protección y no un factor de riesgo, cuál debe ser el ambiente en el hogar, cómo deben ser los vínculos familiares, cómo se puede comprender cuando el adicto tiene síntomas, tiene ganas de consumir, cómo se puede ayudar a no despertarlo, a no incrementar el malestar a su alrededor, cómo a través de estas sesiones se puede aprender, se le puede enseñar técnicas de relajación, meditación, principalmente técnicas de relajación, de respiración, de meditación, que le puedan calmar en un momento de picos de estrés, de angustia y de ansiedad. Entonces, ¿cuál es la finalidad de todas estas sesiones estructuradas? Ir evaluando, identificando, interviniendo, produciendo y generando un cambio y después reforzándolo en una práctica que se supone que a raíz de terminar este vínculo psicoterapéutico debe continuar con terapias de grupos, perteneciendo a un grupo, a una comunidad que les sirva de protección, porque hay infinidad de propuestas para sustituir su vida en consumo, los hábitos en consumo, el ambiente en consumo se puede sustituir por factores de protección y factores saludables. En grosso modo, esto sería la pretensión de esta propuesta de 12 sesiones que a veces se pueden prolongar o se tienen que prolongar porque hay recaídas en el camino, pero va a perseguir reducir el consumo o inclusive lograr la sobriedad a largo plazo. Espero haber respondido y bueno, gracias.